Amados radioescuchas, una vez más estamos acá en contexto para continuar llevándoles a ustedes un mensaje general sobre la vida, obra de Martín Lutero. Pero antes, permítanme darle la bienvenida a nuestro hermano Carlos, que hoy se reintegra después de sus vacaciones. Carlitos, ¿cómo pasó esas vacaciones? Bueno, doctor, saludándonos a toda nuestra querida audiencia, a Uriel también, pues sí, ¿no? Siempre el descanso hace falta, pero siempre, una vez más, entretenido también y pensando cómo se desarrollaba este programa en contexto, siempre con expectativa en qué iban o cómo iban desarrollando la vida de Martín Lutero. Gracias, Carlitos. Urielito. Doctor Juan de Jesús, buenas tardes. Carlito, buenas tardes. Y a todos nuestros oyentes también muy buenas tardes. Gracias por preferirnos, por escucharnos y esperemos que en esta tarde tengamos un muy buen programa como hemos creído o hemos querido tener en los días anteriores. Entonces ya hoy vamos a entrar en lo que es en sí el contenido de las 95 tesis. Como son muy extensas, vamos a tratar de unirlas en lo que más podamos, que haya unidad en su contenido, para decirles a cada uno de ustedes en qué consistía y cuál era el contenido de estas 95 tesis. Urielito, empezamos a ver cómo podemos irles indicando a nuestros amables radioescuchas lo del contenido de las 95 tesis. Así es, doctor. También tenemos que tener en cuenta que pues todo esto tuvo un contexto. Resulta que cuando Martín Lutero tenía 27 años, en 1510, él llega a Roma por primera vez. Sí, él va y él consideraba a Roma como la ciudad que estaba más cerca del cielo. Y él llega y se encuentra, él iba como siendo un monje con, digamos, con harapos, en comparación con las vestimentas y todo el lujo. La pompa y todo lo que había en Roma. Entonces hay como ese choque, porque él duró 2 meses caminando y llegando hasta allá, cuando va y se encuentra con esa metrópoli que no tenía nada que ver con los pueblos, con las aldeas donde él estaba, con la pobreza en la que él vivía. Ve a Miguel Ángel trabajando en la Capilla Sixtina, ve también a Rafael que decoraba el apartamento privado del Papa, y comienza a ver toda esa burocracia, digámoslo así, y dice, no, esto está mal, esto no es como yo concibo las cosas, y eso es lo que da inicio a eso, lo que hemos llamado lo que se conoce como las 95 tesis que Lutero puso allá en el castillo, en las puertas del castillo. Y Lutero clava su revelación sobre la puerta de la iglesia. Lutero, abrumado, porque él era lo que lo estaba molestando a él, era por la hipocresía, intentando llevar a la luz a la iglesia. Se comprometió también a hablar abiertamente y a sacar a las personas del camino que seguían. Entonces, tener una indulgencia era tener un documento escrito que demostraba poseer cierto grado de perdón, según lo que había hecho la persona para obtenerlo. Y era algo curioso, porque don Juan decía que Juan Texel era un manipulador. Así, qué curioso, ¿no? Que en esta actualidad no hay manipuladores, ¿no? Dios y San Pedro nos llama. ¿Y por qué fue que se crearon por lo general muchas de las indulgencias? Porque el Papa León X quería formar o agrandar o ser la mejor iglesia, la Basílica de San Pedro. Necesitaba recoger recursos y nombró pues a este manipulador. Entonces él desde que llegaba a los pueblos, él empezaba diciendo Dios y San Pedro nos llama, e iba recorriendo y se posaba en la plaza pública de cada población, enterraba una cruz, se paraba y empezaba a decirles esto: Dios y San Pedro los llama, y ahí iba la gente adquiriendo su indulgencia. Entonces, ¿qué pasaba? Apenas la moneda entraba en el cofre, el alma del purgatorio salía, y así eran muchos de los familiares y amigos y vecinos que iban creyendo que pues iban a tener la indulgencia y un perdón total, pero lo que le importaba era recoger finanzas, dinero para llevárselas y terminar de construir la Basílica de San Pedro. Pero en sí, este acto en sí mismo no tenía nada extraordinario. El acto que hizo Martín Lutero de colocar las 95 tesis en la puerta, o sea, no es nada extraordinario. Mientras él esperaba una respuesta, Lutero continuó con sus tareas normalmente, sin saber lo que había clavado, sin mayores pretensiones en la puerta de la iglesia, que pasaría a la historia, que eso es lo más importante, como el asunto de mayor confrontación que el mundo cristiano haya tenido, y había conocido desde el tiempo de Jesús
Ujú. y el tiempo de los apóstoles. O sea, eso fue totalmente... Doctor, una preguntita Sí. ahí. Lutero no tenía la intención de atacar directamente No. a la iglesia con esto, ¿no? No, él realmente en su formación teológica lo que él quería, y además porque eso forma parte de la disciplina dentro de la Iglesia Católica, es la de contribuir precisamente con la formación doctrinaria de lo que ellos llaman el magisterio. Y lo que quería Lutero simplemente era decirles, mira, aquí como que hay un error, Sí, porque las 4 primeras tesis sí, señor. indicaban prácticamente era un negocio mercantil. Si, amados radioescuchas, ustedes pueden acceder a ese texto de las 95 tesis muy fácil en YouTube, y encuentran en las primeras 4 que prácticamente era el establecimiento de una transacción mercantil. Ujú. Y lo que Lutero indicaba en esas primeras 4 tesis era simplemente que la remisión de la pena o del pecado solo era un acto interno, que quien cometía el pecado debía llevarlo a los pies de Dios, porque solo Él, en su gracia y misericordia, tenía el poder de la absolución, no por medio de una dádiva, no por medio de un documento, sino precisamente de un acto de contrición. Ujú. Que el pecador, como lo hacemos nosotros al diario, ir a los pies de Cristo y pedir perdón por ese pecado que se comete. Bueno, muy bien, ahí ya es un pequeño resumen de las primeras 4 tesis. Vamos a mirar ahora en síntesis las tesis de las 5 a las 7. Carlitos, ¿qué podríamos sintetizarle a nuestros amados radioescuchas de esas tesis de las 5 a las 7? Bueno, don Juan, pues y a toda nuestra querida audiencia en esta tarde de domingo, pues de las 5 a las 7 estaban resaltando era sobre el perdón de los pecados. Era algo que pues Lutero no admitía, y algo que pues un punto de controversia, resumiendo ya todas las tesis, pero esto también va encadenado, es que su objeción a que el dinero de las indulgencias fuera a pagar los gastos de la construcción de la Basílica de San Pedro. Eso ya hace parte de los... Pero su negación del poder del Papa sobre el purgatorio, y también la consideración del bienestar del pecador. Eso era lo que siempre estaba resaltando, que siempre el pecado no tenía, las tesis, esas 5 o esas pequeñas tesis, no era solo era ir a que el Papa o el cardenal o el fraile perdonara los pecados, que Dios podía perdonar al pecador. Eso era lo que estaba reuniendo Martín Lutero y lo que les había promulgado en esas tesis de las 5 a las 7. Sí, mire que bien interesante, porque el texto de estas, de las 5 a las 7 de las tesis, en primer lugar era que ellos decían, mire, solo por medio del Papa o por medio de la Iglesia se puede remitir, o hay remisión de pecado. Sí, señor. Pero en sí la tesis de Lutero decía, no, eso es un error de interpretación, no es bíblico, sino que solo, única y exclusivamente, el perdón de los pecados está en Dios. Así ¿Quién es. redime la culpa? Y que el Papa no podía redimir la culpa. Así es. Así era, sencillamente eso era lo que decían esas primeras tesis. Esas tesis de las 5 a las 7 era lo que decía. Y bueno, para ir avanzando en este examen, llamémoslo así rápido, de las 95 tesis, hay de la 8 a la 29 también hay como un común denominador de lo que es el texto y de lo que es el contenido de estas tesis. Uriel, ¿qué podemos decirle a nuestros amados radioescuchas? Bueno, ahí estamos viendo que el Papa tenía como un poder absoluto, y perdón la expresión, pero el Papa se creía Dios. O sea, está Sí. tomando el lugar de Dios y perdonando pecados. Entonces, de las tesis de la 8 a la 29, todo ese compendio de escrito de Lutero está totalmente diciendo que está negando ese poder que tiene el Papa sobre el purgatorio. O sea, que el Papa tenía el poder de sacar a la gente Sí. del purgatorio, que también es un invento, no es bíblico. Y también esa validez de las indulgencias de los difuntos. O sea, que yo pagaba y sacaba a mi familiar de allá del purgatorio con alguna misa,
O como habíamos también aprendido hace unos programas anteriormente, doctor y Carlitos, que yo también podía ir como abonando para cuando yo pecara, ir como pagando, teniendo esos documentos, porque la indulgencia era un documento, ¿no? Sí. Escrito por el Papa, donde me permitía a mí, como tenía la licencia para pecar, digámoslo así, y como pagaba, pues ya quedaba libre de eso. Entonces ahí en esas tesis está negando ese poder que tenía el Papa sobre el purgatorio especialmente. Exacto, entonces estas tesis realmente hacían referencia al purgatorio y hacían referencia a lo que Urielito decía, al poder papal para hacer esa remisión. O sea, era algo muy sencillo como la negación del Papa. La negación, exactamente. Pero ya avanzando en las tesis de la 30 a la 40, lo que se exponía allí era la forma en que debía sociabilizarse dentro de los creyentes, y lo que Lutero vio era la posibilidad más bien de poderlas discutir, de poderlas debatir. En esto él hizo referencia en su parte introductoria de las tesis de que quienes estuviesen o pudieran ir a los debates lo hicieran, pero quienes no, o a pesar de la precariedad de la época en las comunicaciones, enviaban mensajes que para los que estuvieran en otras ciudades se pronunciaran por escrito. Pero lo más importante que resalta aquí Lutero es precisamente la autenticidad del perdón, que la autenticidad del perdón del creyente no está en un documento, no está en el pago de una dádiva, no está en la creación de una institución, como era el caso del purgatorio, sino que directamente la indulgencia era no resultado de una dádiva, sino que era resultado de la parte interna del ser en su reconocimiento de que como pecador pecaba y era la necesidad de hacerlo delante de Dios, delante de la iglesia, para poder ser redimido de ese pecado, no por un medio como era el caso de la indulgencia. O sea, era un acto interno y no tanto un acto externo. Recuerden que antes de eso también el pecador era humillado públicamente, tenía que confesar su pecado públicamente, y la familia, todo eso era una forma muy fea de esta gente expresar el pecado, de compartir con todo el mundo que era pecador. Entonces por eso se inventaron también la indulgencia, como para quitar un poquito esa pena, esa vergüenza. Sí. Pero entonces se dieron cuenta, y Lutero está diciendo, no, es que no es lo externo, es lo que usted tiene internamente, que ya le confesó al Padre Celestial. Es el único que puede perdonar los pecados, y es lo que tiene que tener ahí validez. Así es decir, el medio para redimir el pecado no era la indulgencia representada en algo material, sino era el de la indulgencia interna del ser, del reconocimiento del pecado, es correcto, de poder ser precisamente perdonado por la gracia de Dios y su misericordia. Una cosita, doctor y Carlitos, ahí fíjese el error tan grande que hay y la blasfemia, digámoslo así, porque se está reemplazando al Señor Jesucristo, que es el que perdona el pecado, es el que pagó nuestra culpa, lo están reemplazando por un papel. Y entonces mucha gente, fíjese por qué se llamó también la época del oscurantismo, mucha gente también murió, fue al infierno, creyéndose supuestamente salvos por un papel, por un documento. Exacto. Y por el perdón de los pecados del Papa, porque eran ellos, por lo general, eran los únicos que podían perdonar a los pecados de una persona. Si vamos a la palabra de Dios, por ningún lado vemos que hay la palabra del Papa a perdonar. O lo mismo también con lo del purgatorio. Sí, señor. Eso no lo encontramos en ninguna parte de la Biblia. Mire cómo ellos estaban sustituyendo en Cristo, quien con su amor, su gracia y su misericordia redimió los pecados de todos. Así es. Y aquí lo que estaban era llevando a que no era Cristo, sino era el Papa, el cardenal, el obispo, el cura, y no realmente que el perdón lo adquirimos por gracia y por misericordia. Así es, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice la palabra de Dios. Pues tal como veíamos anteriormente, en resumen, pero haciendo claridad en lo esencial de cada una de las tesis, ahora vamos a mirar las tesis de la 41 a la 52. Así Entonces, Uriel, ¿qué miramos o qué nos decía Lutero en estas tesis? Bueno, doctor,
Las tesis 41 al 52, ahí Martín Lutero está comparando las auténticas obras que hace un cristiano, esas obras de piedad, esas obras que van también con amor, y él hacía esa comparación, ese paralelo entre esas obras de piedad y amor con la pérdida del dinero en indulgencias para la reconstrucción de San Pedro, Sí, de la señor. Basílica de San Pedro. O sea, como quien dice, ustedes, esa plática se perdió. Las indulgencias, la obra que vale la que usted hace con ese amor a Dios, por la piedad hacia los demás y porque está respaldada con el Espíritu Santo, y que lo hace usted porque realmente ama a la gente, ama a Dios. Recuerden el primero, el más grande, los 2 mandamientos se desprenden Sí. desde ahí, y está diciendo: la plática que ustedes están pagando en indulgencias van es para la construcción de la Basílica de San Pedro. Así es. Y ya para continuar con las siguientes tesis, miremos, Carlitos, el contenido, en resumen, de la número 53 a la 80. Bien, en esta es como la comparación de lo que era el Evangelio con las indulgencias, porque era, o sea, llamémoslo así, esa es la fuerza espiritual de un reformador. Porque en esas tesis el reformador Martín Lutero está reformando todo, y esa es la fuerza de alguien que conoce su lugar en Cristo, que es sobre lo que la palabra dice, sobre la verdad, y que traza una línea para señor. separar la verdad del engaño. Así sencillamente, esa fue la clase de fuerza que debe retomar la iglesia hoy, que es lo que nosotros hemos dejado de ser reformadores prácticamente, de tener ese valor. Una vez conocemos la palabra, debemos despejar nuestra mente de toda idea contraria a las escrituras. Y en ese punto era donde Martín Lutero, en esas, pero aún más obligados a abrir los ojos y los oídos, no sea que estos hombres prediquen sus propias fantasías, como lo predicaban los curas o los papas, en lugar de predicar la verdadera palabra de Dios. Eso era, en resumen, lo que era un reformador, la verdad de la palabra de Dios en estas tesis. Qué interesante, amado radioescuchas, y Carlitos y Uriel. Mire que en el Evangelio de Mateo está muy claro, capítulo 28. Sí, señor. Versículo 19, la gran comisión. Sí, correcto. Y es la responsabilidad que todo creyente debe llevar el evangelio auténtico. Pero don Juan, ahí cuando dice llevar el evangelio, sí, usted lo debe llevar, pero usted debe mostrar y reflejar a Cristo. Exactamente. ¿Qué hicieron? ¿Qué era la objeción de Lutero en estas tesis desde la 53 a la 80? Era precisamente permanecer firmes en el Evangelio. El Evangelio como la doctrina que dejó nuestro Señor Jesucristo y Salvador. No podemos enseñar otra cosa distinta si no es el Evangelio de Cristo. Y lo que está haciendo Lutero ahí es como esa comparación. Él está diciendo: ustedes están, en vez de predicar el Evangelio, porque es responsabilidad para la iglesia enseñar a la gente el Evangelio, están perdiendo el tiempo predicando indulgencias. Indulgencia. Qué responsabilidad que ustedes tienen, y él les dice eso a los obispos, a todo el clero. Hay una responsabilidad muy grande ahí. Así es. Y mire que ya pasando al texto de las tesis 91, de la 81 a la 91, precisamente Lutero indica allí de que la responsabilidad viene directamente, Claro. del papado. Sí, señor. Porque recordemos lo que veíamos anteriormente, cuando visitó Lutero al Papa estaba Julio II, si no estoy mal. Y posteriormente, ya en la época de cuando se fijan las tesis allí en Wittenberg, estaba el señor León X. Sí, Y señor. lo que él está reflejando en esta tesis de la 81 a la 91 es que hay unos responsables claros, Sí, señor. y que eso es el papado y sus delegados. Entonces, mire, amado radioescuchas, la importancia que nosotros tenemos como hoy en la modernidad, y para nuestros hermanos que necesitan la instrucción, es decirles que realmente nuestra responsabilidad es, como estaba hablando Carlitos y Uriel, es ir al Evangelio, a las Sagradas Escrituras. Allí está la verdadera penitencia, allí está la verdadera remisión de cómo es que nuestros pecados son precisamente perdonados, si no es solo por la justificación que Cristo
hizo en la cruz. Pero ya pasando, digamos, a la tesis de la 91 a la 95, lo que podemos indicar allí es cómo la iglesia de Cristo, cómo la comunidad creyente, cómo el creyente, cómo nosotros como medio de comunicación, y es lo que estamos haciendo, mis amados radioescuchas, es decirles a ustedes lo que está escrito en la historia y lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y aquí en estas últimas tesis lo que nos indican es la importancia de enseñar el Evangelio de Cristo. Y qué pena, doctor, que lo interrumpa, pero Sí, una de las tesis, la 94, dice claramente, y lo voy a leer porque debe ser así. Sí. Debe exhortarse a los cristianos a que sigan diligentemente a Cristo, su cabeza, aún a través de las penalidades, muertes e infierno. Sí, señor. Acá Lutero indicaba que a pesar de las dificultades plagadas todos los días en el ser, no podía ser eso mérito para no dejar de predicar el Evangelio. Y hay una palabra muy que utiliza mucho Lutero: mi conciencia está clavada en la palabra de Dios. Amén. Miren que eso es lo que nos lleva a reflexionar prácticamente. Lutero escribía muy bien, porque mire que esa tesis de la 91 al 95 hace un resumen, y lo que él indica es lo que ya repetimos: ir a las Sagradas Escrituras. Allí está el Evangelio de Cristo que nos dejó. Y allí está Cristo como el único Señor y Salvador, quien con su sangre derramada en la cruz redimió todos nuestros pecados, si nosotros todos los días vamos de rodillas a pedir perdón a Cristo. Bueno, eso también es una clara advertencia a todos nosotros que hacemos parte de la iglesia cristiana, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, de enseñar a otros también. Tenemos hijos, tenemos familiares que hay que encaminarlos por el camino que es Cristo. No hay otro camino. No hay otro Jesucristo. camino. Cristo, sí. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos, y me quedo también con esto como algo para aplicarlo en mi vida personal, y es predicar eso pase lo que pase. ¿Por qué está la iglesia cristiana como está hoy en día desprestigiada un poco? Es porque los cristianos no viven realmente el cristianismo, y porque creemos que la vida cristiana solamente es un jardín de rosas, y resulta que no siempre es así. Y además porque somos muy cómodos. Sí. Porque a veces vemos las cosas, por ejemplo, hace unas semanas cuando estuvo este señor, el Papa Francisco, y muchos decíamos, incluso colegas de nosotros a nivel ministerial, pastoral, y no, todo está bien, todo no va a pasar nada. Por ahí uno en un video dijo que era un guía espiritual, las puertas espirituales, y iba a traer bendiciones a este país. Entonces, pero por favor, ¿qué estamos haciendo si los mismos líderes de nuestra iglesia cristiana evangélica están diciendo esto? Mire qué interesante, qué buena conclusión, amados radioescuchas, la que hacen mis compañeros. Si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, con la valentía de llevar el Evangelio, y aprovechamos este medio radial, que es un ministerio que Dios ha dado para todo el mundo, es exhortar a nuestros hermanos líderes de las iglesias, a todo predicador, a toda persona que comparta el Evangelio de Cristo, es indicar del peligro en que está la iglesia cristiana en el mundo, en Latinoamérica y aquí en Colombia, por ser lo que estaban concluyendo mis compañeros: caer en la tibieza, y por caer en que solamente el Evangelio debe ser algo bonito y que me agrade a mí, y si no, no vuelvo. No, la palabra de Dios, dice la misma Escritura, que es una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos. Entonces la palabra de Dios debe confortarnos, debe redarguirnos, debemos estar firmes, invitando a nuestros amados radioescuchas y a todo el liderazgo de enseñar el verdadero Evangelio de Cristo. Gracias, Aurelito, gracias, Carlos. Esperamos haberles llevado esta palabra que confronte su corazón, confronte su vida espiritual, y que seamos unos verdaderos líderes en Cristo Jesús.